Bueno, pues buenas noches a todos. Pasaremos la siguiente hora aproximadamente hablando del tratamiento, no toda la hora del tratamiento nutricional, como se darán cuenta, pero vamos a tocar varios aspectos de la nefritis lúpica y hacia el final de la charla hablaremos de lo que hay, que no existe demasiada información acerca del tratamiento nutricional en pacientes específicamente con nefritis lúpica. Ok. Bien, entonces, el, el lupus eritematoso sistémico es un desorden autoinmune, bien conocido por nosotros, con diversas manifestaciones clínicas que involucra a diversos órganos. Se considera como una enfermedad poligénica y está caracterizada por la producción de anticuerpos contra diversos componentes nucleares, y esto resulta en la formación y depósito de diversos complejos inmunes, como vamos a ver más adelante, lo que en muchos órganos, lo que provoca un daño tisular e inflamación. Evidentemente nosotros nos vamos a enfocar en el daño que está provocando en el riñón. Y vamos a hablar un poquito del lupus eritematoso sistémico y después pasaremos a la nefritis lúpica. Y entonces vamos a ver unos pocos datos de epidemiología. Y aquí tenemos la incidencia y prevalencia de lupus en diversos países. Tenemos del lado izquierdo la incidencia, del lado derecho la prevalencia por 100,000 personas. Tenemos el total y en hombres y mujeres. Y fíjense cómo de los primeros hallazgos, y que evidentemente esto muchos de ustedes ya lo deben de conocer, tanto la incidencia como la prevalencia del lupus eritematoso es mucho mayor en mujeres que en hombres. Y esto lo podemos ver en todas las cortes de pacientes con lupus eritematoso. Vean cómo, por ejemplo, en Estados Unidos la incidencia es de 9.2 por 100,000 personas en mujeres, mientras que en hombres es solo de 1.8. Y, por ejemplo, la prevalencia es de 128 contra 15 en hombres. Y una cuestión muy interesante, que probablemente estas diferencias por sexo ya las conocían, sin embargo, también podemos encontrar diferencias en la epidemiología del lupus de acuerdo a la raza. De tal manera que en personas de raza negra, la incidencia y la prevalencia es mucho mayor en comparación con otras razas y especialmente la raza blanca. Y lo vamos a ver más adelante. En este estudio que se tomaron pacientes de este seguro, digamos, de salud en Estados Unidos, el Medicaid, entre 2000 y 2004, se encontró, ahora lo vamos a ver, mayor prevalencia de lupus en grupos minoritarios, y en personas con bajo nivel socioeconómico. Aquí les muestro la incidencia de lupus. Más adelante vamos a ver la de nefritis lúpica. Es la incidencia por 100,000 personas año en este grupo, en esta corte de pacientes. Y entonces lo primero que podemos ver es que la incidencia es mayor en mujeres que en hombres. Vean una diferencia importante, ¿no? El 94% de las personas con lupus eran mujeres. Tenemos una tendencia a que el mayor porcentaje de estas pacientes con lupus pertenezcan a la década entre los 30 y los 49 años, seguida después de los 50 hasta los 64 años. Y después vamos a encontrar diferencias en cuanto a la raza. Tenemos a los afroamericanos con la mayor incidencia de lupus en un 40.2%, seguida de la raza blanca, y ahorita vamos a hacer una anotación, ¿no? Con un 33.6%, y finalmente los hispanos con un 14.5%. Sin embargo, es importante que ustedes vean que en cuanto a porcentaje,
efectivamente es menor el de hispanos. Sin embargo, si comparamos los casos por 100,000 personas, vemos que hay mayor número de casos en los hispanos, 22.21, en comparación con la gente de raza blanca, que solo eran 17.96 casos por cada 100,000 personas. Entonces, nada más para hacer esa anotación que es muy importante. En cuanto a la prevalencia que tenemos, pues prácticamente lo mismo. Mayor prevalencia en mujeres en comparación con los hombres. Sigue siendo mayor la prevalencia en este grupo etario de 30 a 49 años, principalmente en raza afroamericana, seguida por los blancos e hispanos. Y pasa exactamente lo mismo, si lo vemos en porcentaje, la raza blanca tiene mayor porcentaje, sin embargo, en el número de casos, hay más número de casos por 100,000 personas en comparación con las personas de raza blanca. Y a lo largo del mundo, la prevalencia y la incidencia es muy, muy diferente, ¿no? Veamos cómo aquí tenemos distintos reportes de diversos años, donde, por ejemplo, para Estados Unidos, la incidencia está reportada otra vez aquí, como pueden ver abajo, en casos por 100,000 personas. La incidencia era de 49 casos en el 2016, la prevalencia de 366 casos. Vean cómo incluso con países de Norteamérica, por ejemplo, Canadá, la incidencia es mucho menor en Canadá, 4.4 casos de incidencia y de prevalencia 90 casos, en comparación con los que tiene Estados Unidos. Y después tenemos incidencias a lo largo de América Latina, digamos, ¿no? En donde vemos que también la prevalencia en Colombia es de 91.9, mientras que la incidencia y la prevalencia en Argentina es de 6.3 y la prevalencia de 58.6, ¿no? En América sigue siendo Estados Unidos el que mayor incidencia y prevalencia tiene. Y fíjense cómo en países europeos la incidencia y la prevalencia es menor que lo que vemos en América. Eh, Alemania, Francia, Italia, etcétera. Si nos vamos a países asiáticos, también tienen incidencias y prevalencias menores o en algunos casos muy parecidas a las de América. Sin embargo, veamos lo que pasa en África. Vean cómo la prevalencia de lupus, y que está relacionado con lo que veíamos anteriormente de la raza, es increíblemente mayor en comparación con el resto del mundo, Europa, Asia y América, ¿no? Llegando a tener unas prevalencias tan altas como 5,495, 2,900, 7,731, etc. Ok. Hablando un poquito de las características del lupus, se sabe que la frecuencia de lupus eritematoso sistémico en gemelos monocigóticos es del 25%, comparada con tan solo el 2% en gemelos disigóticos. Eso nos hace pensar que evidentemente hay infinidad de genes involucrados en el desarrollo del lupus eritematoso. Ya están bien descritos muchas de las alteraciones, digamos, genéticas involucradas en el desarrollo de esta enfermedad. Sin embargo, sí es verdad que la herencia y la carga genética es importante, pero no es suficiente. De tal manera que para el desarrollo de esta enfermedad tienen que ver diversos factores ambientales, así como factores endocrinos muy relacionados con los estrógenos, y por eso al parecer es mucho mayor la incidencia y la prevalencia en mujeres, que tiene que ver estos cambios en los estrógenos con cambios en el comportamiento del sistema inmune, y también tiene que ver con procesos infecciosos, entre otras cosas. Una de las características del lupus es justamente esta disregulación inflamatoria e inmunológica. Y entonces podemos ver todas estas alteraciones de las citocinas en pacientes con lupus, en donde hay sobreexpresión de la interleucina 2, sobreexpresión
del RNA mensajero en los linfocitos, hay un incremento en los receptores para interleucina 2. También pasa esto con interleucina 6, por ejemplo, en mayor expresión para diversas RNA de interleucina 6. Hay mayores concentraciones séricas de interleucina 6, lo mismo que para interleucina 10 e interleucina 12. Y esto está justamente involucrado con toda esta incremento o exacerbación, digamos, mal funcionamiento del sistema inmune que presentan las y los pacientes con lupus. Finalmente, en los pacientes con lupus hay unas respuestas inmunológicas totalmente anormales, en donde el funcionamiento del sistema inmune no está correctamente regulado. Y esta disregulación, digamos, inmunológica está caracterizada por hiperactividad de las células B, hiperactividad también de las células T, ¿no? Hay mayor número de células T activadas, mayor número de células B activadas, lo cual evidentemente favorece una cascada inmunológica e inflamatoria. Y estas células, tanto las B como las C, están más dispuestas o disponibles, digamos, para activarse por distintos antígenos, y entonces rápidamente se da una respuesta inmunológica, que es totalmente anormal. Otra de las alteraciones que presentan estos pacientes son alteraciones en las funciones fagocíticas. De hecho, es uno de los problemas, justamente porque las células fagocíticas no pueden unirse y fagocitar a los complejos inmunes, no pueden depurar, digamos, mandar a la basura, digamos, los desechos de las células apoptóticas, que es justamente uno de los factores que inicia esta cascada inflamatoria e inmunológica. Y entonces tenemos una regulación inmunológica totalmente anormal, donde no hay una adecuada depuración de los complejos inmunes, no hay una adecuada depuración de los materiales de las células que acaban de hacer apoptosis, y entonces estos componentes nucleares, digamos, derivados de las células apoptóticas son justamente los que van a iniciar toda esta cascada. Otra de las características de estos pacientes es justamente una alteración en las células T reguladoras, ¿no? Hay una disminución de esta actividad, y entonces no se puede regular bien a las células T y B activadas. Y ya hablábamos que hay el componente genético que condiciona esta aparición de alteraciones inmunológicas y alteraciones inflamatorias. Sin embargo, decíamos que no es suficiente con los genes, ¿no?, involucrados en el desarrollo del lupus, sino también tiene que haber otros factores de riesgo que desencadenan o que favorecen el desarrollo de esta enfermedad. Y se han identificado ciertos factores ambientales que pueden ser relevantes en la patogénesis del lupus eritematoso. Entonces, se han identificado factores químicos y físicos, ¿no?, desde ciertos medicamentos que pueden favorecer el desarrollo de diabetes, el hábito tabáquico, incluso el uso de aerosoles para el cabello o la exposición a luz ultravioleta. Y les quise marcar aquí algunos factores de la dieta que se han identificado que podrían favorecer el desarrollo de lupus, como la L-canavanina, que está en el germen de alfalfa, y que también se ha relacionado con el desarrollo de nefritis lúpica en pacientes que evidentemente tienen lupus. Y
El desarrollo de lupus también se ha asociado a un consumo alto de grasas saturadas. Asimismo, están relacionados algunas virus, endotoxinas y alteraciones hormonales, uso de anticonceptivos orales, etcétera, justamente en el desarrollo de esta enfermedad. De tal manera que vamos a tener ciertos factores que favorecen la progresión de la enfermedad, del desarrollo y la progresión de la enfermedad, como factores genéticos, la respuesta inmune que se condiciona en cada uno de los pacientes, la presencia de ciertos virus, como el de Epstein-Barr, factores hormonales, ambientales, principalmente la luz ultravioleta, y sí es cierto que hay ciertos medicamentos que favorecen el desarrollo de lupus. Este es un estudio que se hizo justamente en nuestro país, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en 1996, donde se evaluaron los factores de riesgo en población mexicana. Entonces tenemos de la barra a la izquierda los casos y a la barra derecha los controles y la razón de MOM. Y podemos ver cómo en los casos de lupus tenían la mayor parte de ellos un antecedente heredofamiliar de lupus, y esto implicaba una razón de momios de 5, es decir, aquellos pacientes que tenían antecedentes heredofamiliares de lupus tenían mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Pasaba lo mismo con alguna enfermedad del tejido conjuntivo, aunque el riesgo era menor en comparación con estos antecedentes familiares de lupus eritematoso. Fíjense cómo el uso de anticonceptivos orales también incrementaba el riesgo en un 96% de desarrollar lupus. El tiempo en el que se utilizaban estos anticonceptivos orales también influía, siendo el uso de un año o más de estos anticonceptivos el que establecía el mayor riesgo de desarrollo para lupus. Y de manera, también, fíjense, se evaluaron el uso de tintes, de aerosoles para el cabello, el uso de permanentes, sin embargo, no, la significancia de estos factores de riesgo no, no alcanzó significancia estadística, de tal manera que no son factores verdaderamente que establezcan un riesgo para el desarrollo de lupus. Pero fíjense de manera curiosa, la cohabitación con perros sí incrementaba el riesgo de desarrollar lupus en un 91%, o haber tenido amigdalitis de repetición también incrementaba el riesgo de estos pacientes, y el uso de ciertos fármacos como isoniazida, alfametildopa y carbamazepina. Y hablando un poco entonces de la fisiopatología muy sencilla, porque no es el objetivo de esta charla, tenemos todos estos factores de riesgo que hemos mencionado que pueden favorecer esta disregulación inmune. Entonces, partimos, y ya lo habíamos mencionado, de que las células fagocíticas no están actuando correctamente, digamos, y no pueden depurar o limpiar, digamos, todos los elementos que salen de estas células apoptóticas, factores nucleares, DNA, etcétera. Y entonces esta deficiencia de los fagocitos al depurar el material apoptótico inicia la activación inmunológica. Y estos factores nucleares o factores que salen de estas células apoptóticas y normalmente serían fagocitados y entonces serían, digamos, depurados de nuestro sistema y no activarían al sistema inmune. Como estos fagocitos no lo pueden hacer, entonces quedan volando, digamos, en la matriz de la célula, no son depurados correctamente por los fagocitos y entonces quedan libres, digamos, para ser expuestos
como antígenos nucleares a las células presentadoras de antígenos. Entonces, estas células presentadoras de antígenos captan, digamos, la presencia de estos materiales que no deberían estar ahí porque ya deberían haber sido fagocitados, y estas células presentadoras de antígenos lo que van a hacer es activar justamente a las células T y empieza toda una cascada y una liberación impresionante de citocinas proinflamatorias. Y como sabemos, estas células T activadas van a su vez a favorecer la activación de las células B para la producción de anticuerpos, que estos anticuerpos justamente son autoanticuerpos, es decir, están hechos con base en material propio de nuestro organismo, que no es detectado como propio porque debería haber sido fagocitado y se expone como un antígeno, digamos, y entonces empieza a haber esta producción de anticuerpos, autoanticuerpos, ¿no? En contra de las propias células del individuo. Y estos autoanticuerpos empiezan a formar complejos inmunes, hay una activación del complemento y este depósito de complejos inmunes se puede depositar, valga la redundancia, en distintos tejidos y órganos, causando daño al sitio de depósito. Y entonces, sabemos que juegan un papel importante la epigenética, factores hormonales, genéticos, ambientales, de regulación inmunitaria. Cuando estos factores ambientales se conjuntan en sujetos, digamos, susceptibles, entonces se da toda esta cascada infecciosa e inmunitaria que acabo de mencionar, y que estos justamente complejos autoinmunes, estos autoanticuerpos, se van a depositar en diversos órganos. En los que principalmente se depositan es en el riñón, piel, pulmones, cerebro y corazón, siendo los órganos diana, digamos, del lupus eritematoso sistémico. La mayor parte de los pacientes, el 95% de los pacientes con lupus, tiene anticuerpos antinucleares, es lo más característico. Sin embargo, también pueden tener presencia de otros anticuerpos, por ejemplo, anti-DNA, ¿no? Que son muy específicos para lupus y que están relacionados, la presencia de esto está relacionado con la aparición de nefritis lúpica y un mal pronóstico de estos pacientes. Tenemos anticuerpos anti-SM, que también son específicos de lupus, anticuerpos anti-RNPU1, que está asociado a enfermedad mixta del tejido conectivo, anti-RO, que está asociado a fotosensibilidad, al desarrollo de síndrome de Sjögren y lupus neonatal. Anticuerpos anti-LA, que está asociado también al desarrollo de síndrome de Sjögren y siempre va acompañado de los anticuerpos anti-RO. Y los antihistona, que está en casi todos los lupus y también está presente en aquellos casos de lupus inducidos por fármacos. Entonces, conocer qué tipo de anticuerpos positivos tiene un paciente, pues nos podrá dirigir o nos podrá hacer pensar en el tipo de complicaciones que puede desarrollar con mayor facilidad, digamos. Y entonces, de manera general, los órganos afectados, en el 70% de los pacientes desarrollan complicaciones mucocutáneas, en el 40% de los pacientes afecciones respiratorias, en el 30% de los pacientes complicaciones renales, 50% de los pacientes complicaciones gastrointestinales, así como hematológicas, 85% de los pacientes complicaciones artríticas y musculoesqueléticas, 20% desarrollo el fenómeno de Raynaud y el 20% también pericarditis. Ok.
Y esta es justamente una tabla que nos habla de las manifestaciones que se pueden dar en el lupus eritematoso sistémico y que se utilizan un poco para el diagnóstico justamente de esta enfermedad. No voy a entrar ni voy a hablar del diagnóstico ni mucho menos, pero sí identificar que hay ciertas características muy peculiares que pertenecientes, digamos, ¿no? que tienen los pacientes con lupus, como estas alteraciones en la piel en forma de alas de mariposa, el rash discoide, que son este tipo de lesiones, ¿no? Eritematosas. Son pacientes que desarrollan fotosensibilidad, que pueden hacer úlceras orales o nasofaringeas, el desarrollo de artritis, de pericarditis, y justamente, y lo que nos interesa para esta charla, el daño renal, ¿no? Que se caracteriza por proteinuria persistente, más de 0.5 gramos al día, y, o una proteinuria positiva cuando lo hacemos con tiras reactivas. Y también puede haber presencia de hematuria, la presencia de glóbulos rojos en la orina, y esto nos indicaría entonces que un paciente con lupus está teniendo actividad renal, que tiene que ser, por supuesto, confirmada mediante una biopsia renal. Y uno de las escalas que se utiliza para establecer la actividad lúpica es la escala de SLEDAI, que ha sufrido de varias modificaciones, y de acuerdo a los puntos que reciba la o el paciente es la gravedad, digamos, de la enfermedad o qué tan activa está la enfermedad. Y se evalúan diversos parámetros, como pueden ver aquí a la izquierda. No me voy a detener más en ellos. Entonces, a mayor puntaje, pues mayor es la actividad la actividad lúpica. Y es importante conocer también qué tratamiento médico le dan a estos pacientes, justamente porque impacta en las complicaciones o los efectos derivados de estos medicamentos pueden impactar en el tratamiento nutricional que nosotros le vamos a dar a nuestros pacientes. Es decir, de acuerdo a las complicaciones que vayan apareciendo en estos pacientes, pues es el tratamiento nutricio que tenemos que dar para ayudar a tener a raya, digamos, estas complicaciones derivadas del uso de ciertos medicamentos. Entonces, muchos de estos pacientes utilizan glucocorticoides como antiinflamatorio. Pueden también utilizar antiinflamatorios no esteroideos, hidroxicloroquina como un inmunomodulador y que tiene efectos antitrombóticos, perdón. Y después tienen una serie de medicamentos inmunosupresores, micofenolato de mofetil, azathioprina, metotrexate, ciclofosfamida, ciclosporina, tacrolimus, etc. La mayor parte o los efectos secundarios que generalmente encontramos del uso de estos medicamentos en general son complicaciones metabólicas importantes, como desarrollo de diabetes mellitus, hipertensión, dislipidemias, disminución de la masa ósea, presencia de osteoporosis, en algunos casos están relacionados con neuropatías, con alteraciones gastrointestinales, están relacionados también con hepatotoxicidad, en algunos casos con nefrotoxicidad, con incremento de las cifras de ácido úrico. Entonces tenemos que estar muy pendientes de las complicaciones que estén desarrollando nuestros pacientes para poder hacer frente y ser un coadyuvante en el manejo de estas complicaciones. Y ahora sí, ¿qué tenemos en cuanto a nefritis lúpica? Pues la nefritis lúpica es uno de los predictores de incremento de mortalidad más importantes en estos pacientes con lupus. Generalmente se desarrolla los primeros 6 a 36 meses después del diagnóstico de lupus. Y hay algunos factores de riesgo para el desarrollo de nefritis lúpica, como que
el lupus se ha diagnosticado a una edad temprana, sexo masculino y raza no europea. La raza negra e hispana son las que presentan mayor riesgo a progresar a enfermedad renal crónica avanzada, partiendo de una nefritis lúpica. Afecta aproximadamente al 50% de los pacientes con lupus y el 1.9% de los casos de enfermedad renal crónica avanzada en Estados Unidos son consecuencia de nefritis lúpica. Ok, y entonces, ¿qué tan frecuente es que los pacientes con lupus desarrollen algún daño renal? Bueno, pues esto es al diagnóstico de lupus en distintas cortes de pacientes de distintos estudios. Vemos cómo lo que refleja esta tabla es el porcentaje de pacientes con lupus que desarrollan nefritis lúpica. Insisto, esto es al momento del diagnóstico de lupus, y entonces vemos cómo puede ir desde el 7 hasta la mayor el mayor porcentaje de casos, que es el 31%. ¿Qué pasa? Esto al momento del diagnóstico, pero ¿qué pasa en cualquier momento tras el diagnóstico? Pues la cifra se incrementa. Entonces, la proporción de pacientes que desarrollan nefritis lúpica puede alcanzar hasta un 48%. Entonces, fíjense, en este estudio de Galindo Izquierdo del 2016, al momento del diagnóstico, solo el 7% de los pacientes presentaban nefritis lúpica y llegó hasta el 31% que desarrolló en cualquier momento tras el diagnóstico de lupus, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que muy cercano al 50% de los pacientes con lupus desarrollen nefritis lúpica. Y otra vez tenemos estos datos provenientes del Medicaid, en donde tenemos las personas o los pacientes que desarrollaron o que tienen nefritis lúpica, de acuerdo a la raza de los pacientes, y vemos cómo el índice, ¿no?, de riesgo de lupus eritematoso sistémico, el puntaje, digamos, es mayor en ciertas razas, como en la raza blanca, en la raza negra, y un poquito menor en raza hispana y asiática. Y entonces se encontró en este estudio que existía un mayor índice de riesgo de mortalidad asociada a lupus versus pacientes que no tenían nefritis lúpica. Es decir, los pacientes que desarrollan nefritis lúpica tienen un mayor índice de riesgo de mortalidad, ¿no?, asociada a estas alteraciones renales causadas por el lupus, ¿no? Y esto es, otra vez, como les decía, ligeramente mayor este puntaje en población blanca y en población de raza negra. En este otro estudio podemos ver la incidencia, la tasa de incidencia de pacientes que solo tienen lupus y en aquellos pacientes que desarrollan nefritis lúpica. Y está asociada a las tasas de mortalidad. Y entonces vean cómo en aquellos pacientes que solo tienen lupus, vean cómo la tasa de mortalidad es de 19, mientras que la tasa de mortalidad de los pacientes con lupus y nefropatía lúpica asciende hasta 44.6, ¿no? Entonces, hay mucha mayor mortalidad en aquellos pacientes con lupus que desarrollan nefropatía lúpica. Y vemos cómo en aquellos pacientes con nefropatía lúpica, pues la tasa de mortalidad va cambiando y es mayor justamente en blancos y en raza negra, como lo veíamos en la tabla anterior, mientras que en hispanos y en asiáticos la tasa de mortalidad es bastante menor. Y aquí tenemos el riesgo de mortalidad, y entonces efectivamente vemos cómo en pacientes de raza negra
el riesgo de mortalidad asociada a nefritis lúpica es mucho mayor, mientras que en raza blanca, hispana y asiática es menor. ¿Cuál es la incidencia de nefritis lúpica? Aquí tenemos la primera columna es de lupus y la segunda grupo de columnas es de nefropatía lúpica. Y veamos el total de los pacientes. Vemos que la incidencia de lupus por 100,000 personas año es de 23 y la incidencia de nefropatía lúpica es de 6.85. Es decir, casi una cuarta parte de los pacientes con lupus tienen o desarrollan nefropatía lúpica. Sigue siendo otra vez mayor en mujeres en comparación con los hombres, tanto en lupus como justamente en nefropatía lúpica, es decir, el comportamiento mayor en mujeres se sigue manteniendo. Y lo mismo vemos en el rango de edad, ¿no? Que el rango de edad con mayor número de casos es igual el de 30 a 49 años. Y en cuanto a la prevalencia, este comportamiento se mantiene, ¿no? De 143.7 casos por 100,000 por 100,000 personas, vemos como aproximadamente una cuarta, una quinta parte desarrolla nefritis lúpica, que corresponde al 30.9 casos por 100, ¿no? Otra vez, mayor en mujeres que en hombres y en los rangos de edad que ya hablábamos. Y entonces, ¿cómo se desarrolla la nefritis lúpica? Pues justamente todas esta cascada inflamatoria e inmunitaria que hablábamos anteriormente, estos productos, estos compuestos nucleares que no son fagocitados y que estimulan a las células dendríticas, activan a las células T, a las células B para producción de anticuerpos. Estos anticuerpos se depositan, se pegan, digamos, al glomérulo y se va a activar al complemento neutrófilos, células mononucleares productoras de citocinas, y estas propias citocinas proinflamatorias van a dañar también al tejido renal. Y este depósito de células inmunes, de complejos inmunes, de anticuerpos, justamente es lo que va a acabar dañando va a cambiar, digamos, la anatomía renal y va a condicionar cambios en la fisiología, por supuesto. Y vean cómo no solo es el componente genético, sino hablábamos del componente ambiental. Y este es un reporte de un caso que les quise traer, justamente porque somos países que usan muchas hierbas medicinales y este reporte de caso es justamente un reporte de desarrollo de nefritis lúpica en una mujer que utilizaba hierbas medicinales. Esto fue en Malasia. Era una mujer de 29 años que llegó a la consulta médica por presentar orina verde y espumosa con edema importante de miembros inferiores. Previamente sana, y durante la entrevista se observó que había estado utilizando un suplemento herbal durante los últimos 6 meses que contenía ginseng y distintas plantas características de la zona de Malasia. Aquí las tienen todas ellas. Y lo que presentaba entonces la paciente, este es el suplemento que tenía todas estas conjunto de hierbas, ¿no? Que se llamaba Super Kidney incluso. Entonces, y estas son las muestras de orina de la paciente. ¿Qué presentaba la paciente después de haber consumido este suplemento herbal por los últimos 6 meses? Pues tenía una proteinuria de 10 gramos al día. Era positivo para anticuerpos nucleares, anti-Ro y anti-LA. Y al momento de hacer la biopsia renal, presentaba un patrón membrano proliferativo difuso
correspondiente a una de las clasificaciones que ahora vamos a ver justamente de la nefropatía lúpica. Entonces, podemos tener casos de desarrollo de nefropatía lúpica asociada al uso de ciertas hierbas y medicamentos. Entonces, tendremos que ser muy cuidadosos y siempre preguntar a nuestros pacientes qué tipo de suplementos herbales están utilizando y en la mayor parte de los casos pues tendrán que ser suspendidos porque muchos de ellos no sabemos qué efectos nocivos puedan tener. Finalmente, ¿qué pasó con esta paciente? Le dieron prednisona, la trataron con también ciclofosfamida y acabó después de entre 6 meses y 1 año, no recuerdo exactamente el tiempo, por ceder, digamos, el daño glomerular que tenía, disminución de edema, y bueno, todavía está, al parecer, en observación esta paciente. Y esta es la clasificación histológica que les comentaba de la nefritis lúpica. Entonces es la clasificación más utilizada desde el 1 al 6, en donde la clasificación 1 es un daño mínimo a nivel mesangial, aquí lo pueden ver, en donde hay depósito de complejos inmunes, ¿no? en el mesangio, ¿no? En estas células rojitas que estoy marcando en este momento. En la clase 1 no tienen ninguna relevancia clínica, al parecer, y raramente se diagnostica, ¿no? La clasificación 2 es una mesangial proliferativa, que aquí la tenemos, en donde hay, vean, mayor proliferación de las células mesangiales y depósito de complejos inmunes en las células mesangiales, ¿no? Entonces es justamente proliferación mesangial. Dentro de las características clínicas que tienen estos pacientes, pues puede haber hematuria, puede haber proteinuria, puede haber síndrome nefrótico y pueden llegar a presentar insuficiencia renal. La clasificación 3 y 4, aquí en estos dibujitos está en el mismo dibujo, vamos, pero son dos clasificaciones histológicas diferentes. La 3 es una clasificación focal, en donde hay depósitos de estos complejos inmunitarios en el mesangio y a nivel subendotelial, como lo estoy marcando en este momento, ¿no? Todas estas manchitas negras, digamos, son depósitos de complejos inmunes, entonces en células mesangiales puede haber presencia de macrófagos, de neutrófilos, justamente junto con las células mesangiales y dentro de los capilares glomerulares. Y la clasificación 4 es difusa, en donde hay otra vez estos complejos inmunes en más del 50% de los glomérulos, que es una de las características diferentes entre la 3 y 4. En las 3 es menos del 50% de los glomérulos afectados, mientras que la 4 es más del 50% de los glomérulos afectados. Y la clasificación 5 es una membranosa, en donde hay depósito de estos complejos inmunes muy numerosos abajo del epitelio glomerular, que es estas marquitas negras, digamos, que tenemos, donde puede ser que solo se depositen abajo del epitelio, o bien puede también combinarse con, además de los depósitos subepiteliales, los depósitos mesangiales y subendoteliales. Y la clasificación 6, que sería de esclerosis avanzada, es donde hay glomerulosclerosis en más del 90% de los glomérulos, y entonces el paciente ya desarrolla una insuficiencia renal declarada, digamos, con proteinuria y hematuria frecuentemente presentes. En la clasificación 3, 4 y 5, lo que vamos a encontrar en los pacientes es básicamente proteinuria y hematuria, y puede o no haber disminución de la tasa de filtrado glomerular. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas en la nefritis lúpica? Prácticamente el 100% de los pacientes desarrollan proteinuria de distintos grados.
El 50% desarrolla proteinuria en rangos nefróticos, es decir, por arriba de 3.5 gramos al día. El 80% desarrolla hematuria microscópica y menos del 5% hematuria macroscópica, como la que sale en la imagen. Y bueno, puede haber otras alteraciones en el sedimento urinario. El 60%, vean, puede desarrollar insuficiencia renal. El 15% de ellos, una disminución rápida del funcionamiento renal. 30% desarrolla hipertensión y 70% anormalidades tubulares. Y vean cómo estas exacerbaciones de la enfermedad pueden afectar justamente el desarrollo y los desenlaces clínicos que presenten los pacientes. Fíjense cómo aquí tenemos la edad, lo comparan justamente con la disminución del funcionamiento renal asociado a edad, ¿no? Que sabemos que disminuye, pero fíjense cómo disminuye a una velocidad mucho menor en comparación con pacientes que tienen nefritis lúpica. Entonces, puede ser que haya una pérdida de nefronas por un solo episodio de nefritis lúpica que se controló con los inmunosupresores, y vean cómo si se logra controlar, sí se pierde una buena cantidad de tasa de filtrado glomerular, pero después, si no hay estas exacerbaciones de lupus, bueno, pues la paciente o el paciente puede seguir con progresando menos o perdiendo menos tasa de filtrado glomerular a lo largo del tiempo. Sin embargo, si estas exacerbaciones se dan con frecuencia y no se logra controlar la nefritis lúpica, bueno, pues entonces cada vez hay mayor pérdida de número de nefronas funcionantes y entonces rápidamente cae la función renal a mucho menos edad de lo esperado para aquellos pacientes que solo tuvieron pocas exacerbaciones o solo tuvieron una exacerbación controlada, o lo esperado para el deterioro normal de la edad. ¿Qué tratamiento se da en estos pacientes? En clase 1 y clase 2, estas clasificaciones histológicas que acabamos de ver, generalmente no se da tratamiento inmunosupresor. A partir de clase 3 y 4 sí, y es frecuente que utilicen todos estos inmunosupresores anteriormente mencionados, micofenolato de mofetilo, glucocorticoides, perdón, bolos de glucocorticoides. El más utilizado evidentemente es prednisona. Si no hay mejoras, se pueden ir adicionando otros medicamentos como azathioprina o bien ciclofosfamida. Entonces, de acuerdo a la severidad del daño histológico que esté presentando el paciente, bueno, pues es el tratamiento que se le da. Pero, insisto, frecuentemente se tratan con ciclofosfamida, micofenolato, azathioprina, glucocorticoides, y ya sabemos justamente todas las complicaciones que eso implica, ¿no? Y justamente en la clase 6, vean como más del 90% de los glomérulos están dañados, pues son pacientes que ya los deberíamos empezar a preparar para recibir una terapia de sustitución de la función renal. ¿Cuáles son estas complicaciones que hablábamos de los inmunosupresores? Del lado izquierdo son solo pertenecientes a glucocorticoides, y entonces hay mayor riesgo de infección, de ganancia de peso, insomnio, acné, sudoraciones, depresión, ansiedad, hipertensión. Puede haber una adherencia muy escasa a los medicamentos, daños crónicos como desarrollo de obesidad, ganancia de masa grasa, desarrollo de diabetes, alteraciones oculares, atrofia muscular, pérdida de masa ósea, etc. Y hay otros tratamientos inmunosupresores, ¿no? Esto solo es de los glucocorticoides, pero el resto de los inmunosupresores también incrementa el riesgo de infecciones,
favorece el desarrollo de hipertensión, de dislipidemia, de aterogénesis acelerada, y esto da como consecuencia un incremento en las enfermedades cardiovasculares. Hay alteraciones reproductivas y hay presencia de osteoporosis. Entonces, en estos pacientes tenemos que ser capaces de, con nuestro tratamiento nutricional, manejar todas estas complicaciones propias de la enfermedad, este incremento en la inflamación, en la disregulación del sistema inmunitario, de todas las complicaciones asociadas o los efectos secundarios de los medicamentos, y dependiendo de el grado de daño renal que tenga, pues también tendremos que, a través del tratamiento nutricional, manejar las complicaciones propias que está presentando el paciente derivadas del daño renal que tenga, ya sea que haya disminuido la tasa de filtrado glomerular o que tenga solamente proteinuria, o bien que tenga ambas. ¿Y qué factores de riesgo se han identificado y que favorecen el paso de la nefritis lúpica a llegar a estadios avanzados que necesitan de diálisis? Bueno, esto se ha visto más en sujetos afroamericanos, asiáticos e hispanos, aquellos que tienen una creatinina por arriba de 1.83, que tienen proteinuria en rangos nefróticos, en los que se retrasa la realización de una biopsia renal y por lo tanto se retrasa el diagnóstico certero, aquellos que son diagnosticados a una menor edad. En hombres avanzan más que las mujeres, la presencia de anticuerpos anti-RO. La clase 4 de esta clasificación histológica también es otro factor de riesgo, o bien que presenten una pobre respuesta al tratamiento inmunosupresor. Entonces, ¿cuántos de estos pacientes con lupus con nefropatía lúpica desarrollan enfermedad renal crónico avanzada? Pues vemos en distintos grupos de estudio, desde 4% hasta el 28%, digamos que sería el porcentaje más alto de estos pacientes. Y a manera de resumen de esta primera parte, tenemos que al momento del diagnóstico de lupus, se puede dar inmediatamente el diagnóstico de nefropatía lúpica, o bien que se dé el desarrollo de nefropatía lúpica a lo largo digamos, de la historia natural del lupus. ¿Cuáles son los factores entonces de riesgo para desarrollar nefropatía lúpica? Pues ya vimos edades tempranas, al momento del diagnóstico de lupus, los hombres, de acuerdo a la raza también. Al diagnóstico de lupus, entre el 7 y el 26% presentan ya nefropatía lúpica, y vean cómo al paso de los años van incrementando el número de pacientes, el porcentaje de pacientes que desarrollan nefropatía lúpica. De acuerdo a las características histológicas que tengan los pacientes, y al daño glomerular que tengan los pacientes, pues es el pronóstico de la nefropatía lúpica que van a tener. Hay algunas clasificaciones, como ya vimos, 3, 4 y 5, que suelen progresar a enfermedad renal crónica avanzada, y después de haber presentado una nefropatía lúpica, después de 15 años, del 22 al 26% de estos pacientes llegan, ¿no?, a enfermedad renal crónico avanzada, siendo la clasificación 5 la que más tiende a hacer que los pacientes lleguen a depender de diálisis. ¿Cómo tratar entonces cuando llegan estos pacientes a diálisis? ¿Cómo tratar la pérdida de la función renal en estos pacientes? Y ahora ya vamos al tratamiento nutricional. ¿Existen algunas diferencias en cuanto al tratamiento dialítico? Bueno, pues fíjense, aquí tenemos una revisión, un metaanálisis de diversos estudios en cuanto a
el efecto que tiene la hemodiálisis o la diálisis peritoneal sobre distintos desenlaces clínicos, como la mortalidad general, eventos cardiovasculares, exacerbaciones o infección. Aquí tenemos el metaanálisis, sobre las exacerbaciones, y vemos que no hay ventaja o desventaja, digamos, no se favorece a la hemodiálisis o a la diálisis peritoneal en relación a las exacerbaciones lúpicas, ¿no? No fue significativo. Lo que sí tenemos aquí es, parece haber un mejor desempeño, digamos, en la diálisis peritoneal, un mejor desenlace clínico en cuanto a eventos cardiovasculares de todas las causas. Hay un menor riesgo, ¿no?, de que presenten estos eventos cardiovasculares en diálisis peritoneal en comparación con hemodiálisis. No se encontraron diferencias en cuanto a infecciones, al riesgo de infecciones. Parece ser igual el riesgo de infección entre hemodiálisis y diálisis peritoneal, y lo mismo para el riesgo de mortalidad. Tampoco se encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto al riesgo de mortalidad entre los dos tipos de terapia sustitutiva. Y fíjense cómo la mayor parte de los pacientes con nefropatía lúpica están en hemodiálisis, ¿no? A lo largo de los años ha ido incrementándose el número de pacientes con nefropatía lúpica que son tratados con hemodiálisis, y ha ido disminuyendo el número de pacientes que son tratados con diálisis peritoneal. Y el trasplante ha ido en incremento ligeramente. ¿Hay diferencias en la sobrevida? No, ya sea a corto o a largo plazo, no hay diferencias en la sobrevida en pacientes con nefropatía lúpica que están tratados por diálisis peritoneal o hemodiálisis, ¿no? No, a corto o a largo plazo, insisto. En cuanto a sobrevida, ¿no?, de aquellos pacientes que reciben un trasplante renal como el tipo de terapia sustitutiva, no se encontraron diferencias significativas en cuanto a la sobrevida del injerto o a la sobrevida del paciente, ¿no?, en cuanto a donador vivo relacionado o donador cadavérico. Obviamente en comparación con los pacientes trasplantados que no tienen nefropatía lúpica. Y entonces, vean, estos son otra vez la sobrevida de los pacientes con lupus que recibieron un trasplante de riñón. Este es el panel A, pueden ver cuando no son pareados los pacientes, y aquí podría verse una diferencia de sobrevida entre pacientes afroamericanos y caucásicos que recibieron trasplantados. Sin embargo, cuando se parean esta población, vemos que estas diferencias que se habían encontrado inicialmente en la sobrevida ya no existen. Es decir, les va igual de bien en cuanto a la sobrevida a raza afroamericana que a raza caucásica. Y ahora sí, después de toda esta súper introducción, ¿cuál es el tratamiento nutricional para lupus y cuál sería el tratamiento nutricional para nefritis lúpica? Y de pronto, híjole, nos quedamos un poco con cara de cuál será el tratamiento nutricional para lupus, pero sin embargo hay un poquito más de información que si tenemos el cuidado de leerla, bueno, pues podemos dar un adecuado tratamiento nutricional y estar seguros de lo que estamos haciendo. Sin embargo, cuando nos hacemos la pregunta de cuál es el tratamiento nutricional de la nefropatía lúpica, híjole, no lo tenemos nada claro. Hay muy poca información y de pronto puede ser pues desesperante esta falta de información cuando necesitamos manejar a nuestros pacientes. ¿Cuál sería entonces el objetivo del tratamiento nutricional en pacientes con lupus? Bueno, pues prevenir las complicaciones, disminuir los efectos secundarios de los inmunosupresores, reducción de las comorbilidades que acompañan a estos pacientes, por supuesto mejorar la calidad de vida y favorecer un correcto estado de nutrición.
es importante que tengamos en cuenta que nuestro tratamiento nutricional también tiene que ir enfocado a cuidar, ¿no? A disminuir el riesgo cardiovascular, a cuidar todas las alteraciones de la densidad mineral ósea, un control hipertensivo, control glucémico, control de las dislipidemias y, por supuesto, controlar el proceso inflamatorio. Entonces, pareciera una cuestión no tan sencilla de llevar a cabo. Y este proceso inflamatorio se ha relacionado con que los pacientes lleven dietas ricas en vitaminas y minerales, es decir, esto se traduce en una dieta rica en frutas y verduras, una dieta rica en ácidos grasos mono y poliinsaturados, y sobre todo un consumo energético moderado, que es lo que mejor resultados ha dado con pacientes con lupus, perdón. Y justamente acerca del estado de nutrición de las pacientes con lupus, tenemos este estudio en 170 mujeres, todas con lupus eritematoso sistémico, en donde se evaluó el estado de nutrición mediante EGS y el índice de masa corporal, y también se hicieron un recordatorio de 24 horas y una frecuencia de consumo de alimentos para ver justamente cómo era el consumo de estas pacientes. Y entonces, vean cómo el 91.8% de las pacientes estaban bien nutridas. Y ojo, aquí quiero hacer una acotación. Recuerden que la EGS es para tamizar entre aquellos que no tienen riesgo de desnutrición y los que tienen riesgo de desnutrición. De tal manera que si por EGS sale bien nutrido, no necesariamente quiere decir que esté bien nutrido, solo que no tiene riesgo de desnutrición, ¿no? El 6.5% tenía riesgo o desnutrición moderada y el 1.8% desnutrición severa. Entonces parece que las pacientes con lupus, bueno, pues no tienen tantas alteraciones, por lo menos en este estudio, en cuanto a procesos de desnutrición. Pero fíjense cómo cambia la cuestión aquí. Estas que estaban supuestamente bien nutridas, bueno, pues el 35.9% tenía normopeso, pero vean qué porcentaje importante de sobrepeso y obesidad, ¿no? Entonces, más bien, tenemos que ser cuidadosos con esta alteración del estado de nutrición, ¿no? De sobrepeso y obesidad. Y debemos de ser cuidadosos porque está relacionado con distintos desenlaces clínicos y severidad de la enfermedad. Y vean, generalmente estas pacientes lo que estaban consumiendo es menos granos, por supuesto, menos vegetales, menos frutas, consumían una buena cantidad de leguminosas, mucho más cantidad de grasas y mucha más cantidad de azúcares, que es el patrón de alimentación que básicamente mucha población tiene. En México se estudiaron a 130 mujeres en el estado de Jalisco, todas con lupus eritematoso sistémico, midieron la actividad de la enfermedad con el SLEDAI asociado al índice de masa corporal y al consumo dietético. Y entonces, como podemos ver en esta tabla, dividieron a estas mujeres en aquellas que tienen un índice de masa corporal por abajo de 25 y aquellas que tienen un índice de masa corporal por arriba de 25. Y vemos cómo el puntaje SLEDAI era menor en las mujeres con normopeso en comparación con las mujeres que tenían un índice de masa corporal por arriba de 25. Y esto fue estadísticamente significativo. La remisión de la enfermedad, del puntaje, era mayor para las pacientes que tienen un índice de masa corporal menor a 25 en comparación con las que tenían un índice de masa corporal mayor a 25. Y por supuesto también se encontraron diferencias en cuanto a las concentraciones de glucosa, que eran mayores en las mujeres con índice de masa corporal mayor a 25, en los triglicéridos, etc., ¿no? Pero es importante que entonces sepamos que mujeres con lupus que tienen índices de masa corporal por arriba de 25, pues está asociado con mayor actividad de la enfermedad. Y vean cómo en estas mujeres el consumo dietético hay ciertos nutrimentos en los que hay una
un mayor porcentaje de pacientes que tienen deficiencia en el consumo de ciertos nutrimentos, principalmente vitamina E, yodo, omega 3, biotina, vitamina K, hierro, vitamina D, potasio, etc. Mientras que hay otros que no están prácticamente afectados, como selenio, vitamina B6, niacina, riboflavina y sodio. Y justamente en relación también al estado de nutrición de pacientes con lupus eritematoso sistémico, aquí se estudiaron a 217 pacientes, y se calculó el índice pronóstico nutricional, y otra vez la escala SLEDAI, que es la de actividad de la enfermedad. Y entonces dividieron a los pacientes de acuerdo a la escala SLEDAI en aquellos pacientes activos o que tienen inactividad de el lupus. Y entonces lo que quiero que se fijen es aquí abajo, que es el índice, el puntaje del índice pronóstico nutricional. Recuerden que a menor puntaje del índice pronóstico nutricional, los pacientes tienen mayor riesgo de desnutrición. Y entonces vean cómo los pacientes que tenían actividad del lupus eritematoso sistémico tenían un puntaje de índice pronóstico nutricional menor en comparación con los que eran inactivos. Es decir, no solo, fíjense cómo no solo el exceso de peso puede favorecer la actividad o está asociada a la actividad de la actividad lúpica, sino también los pacientes en riesgo de desnutrición o desnutridos también tienen o está asociado con actividad de la enfermedad. Y fíjense, aquí otra vez está de acuerdo a los puntos del índice nutricional, pronóstico nutricional, y tenemos a pacientes activos, lupus activo con nefritis, y fíjense, pacientes activos, pero que no han desarrollado nefritis. Y entonces vean cómo el puntaje de este índice pronóstico es menor en los pacientes con nefritis, es decir, tienen un peor estado de nutrición en comparación con aquellos que sí están activos, pero no tienen nefritis. Y por supuesto, es mucho menor el puntaje de los que tienen nefritis contra los que están con inactividad del lupus. En este mismo estudio, entonces, se detectó, digamos, como un factor independiente al índice pronóstico nutricio, es un factor independiente de la actividad, ¿no? de la enfermedad, ¿no? Entonces hay una asociación importante entre el índice pronóstico nutricio y la actividad del lupus. Y es aquí es un coeficiente beta negativo, quiere decir que a menor índice pronóstico nutricional, es decir, a mayor riesgo de desnutrición o más desnutrido está el paciente, mayor va a ser la actividad del lupus. ¿Qué tenemos en cuanto a las evidencias del manejo dietético del lupus? En el 2000 ya se detectaban, ¿no?, ciertas sustancias, ciertos elementos dietarios que podrían ser perjudiciales en los pacientes con lupus eritematoso, como, fíjense, el exceso de energía, el exceso de proteína, una dieta alta en grasa, que consumieran mayor cantidad de zinc, de mayor cantidad de lo recomendado, mayor cantidad de hierro, y otra vez que consumieran L-canabinina en forma de germen de alfalfa, etc., ¿no? Y también se habían detectado ciertos, otra vez, sustancias benéficas como la vitamina E, vitamina A, selenio, omega 3 derivado de aceites de pescado, semillas de linaza, entre otros nutrimentos. Justamente llama mucho la atención, hay varios estudios en cuanto a la restricción calórica, sin embargo, todos están hechos en modelos murinos. ¿Qué tenemos de resultados, de evidencia en estos ratoncitos? Una restricción calórica del 40%,
favoreció el retraso del inicio de la autoinmunidad en estos ratoncitos que estaban modificados para desarrollar lupus. Esta restricción calórica previno la disminución de las células TCD8, eliminó el incremento anormal de interleucina 12, de inmunoglobulina A y de inmunoglobulina G2, retrasó el desarrollo de la enfermedad renal, retrasó la disfunción inmunitaria relacionada con el envejecimiento y prolongó la expectativa de vida de estos ratoncitos. Podemos extrapolar estos resultados a humanos. Desgraciadamente no tenemos evidencia en humanos y más adelante vamos a ver qué podemos hacer. Y esta es una revisión, tampoco me voy a detener demasiado, solo para que vean los elementos que deberíamos de cuidar. Esta es una revisión de la relación de la dieta y factores nutricionales en lupus eritematoso sistémico. Y entonces, básicamente, está enfocado en administrar grasas saludables, proteínas magras y una buena relación en proteínas vegetales y animales, fibra, polifenoles y un buen consumo de vitaminas y minerales. Y entonces, desgraciadamente, la mayor parte de la evidencia, insisto, deriva de modelos murinos y poca evidencia tenemos que se hizo en pacientes con lupus. De las pocas evidencias que hay en pacientes con lupus están marcadas con estos circulitos anaranjados. Y entonces, en cuanto a lípidos, omega 3 derivados de aceites de pescado que tenemos, bueno, esto sí, en pacientes con lupus, se vio que 3 gramos al día de omega 3 disminuía esta escala de SLEDAI, disminuía los triglicéridos, disminuía las concentraciones de leptina, disminuía las concentraciones de interleucina 12, mejoraba la función endotelial, disminuía la agregación plaquetaria, incrementaba evidentemente las concentraciones de EPA y de HA, así como de colesterol HDL, etc. Después tenemos hallazgos en ratones, en donde básicamente hay una mejor regulación del sistema inmunitario, menor expresión de moléculas de adhesión y entonces menor probabilidad de problemas cardiovasculares, por ejemplo, disminución de las citocinas proinflamatorias, ¿sí? Pero insisto, no tenemos mucha evidencia ya como tal en pacientes con lupus. Todos son en modelos murinos. En cuanto a las proteínas, otra vez son en ratoncitos y, por ejemplo, aquí se probó con jalea real y el uso de jalea real redujo la concentración de interleucina 10, redujo los anticuerpos anti-DNA, incrementó la sobrevida de estos animalitos. También se ha probado con alimentos que tienen un buen contenido de taurina, como huevos, carne y mariscos. Y en ratoncitos se ha incrementado que reduce las anormalidades cardiovasculares, incrementa las moléculas que están asociadas a una mejor modulación del sistema inmune. Hay una reducción de las actividades de las caspasas, etc. En cuanto a fibra, por ejemplo, proveniente de leguminosas, cereales, granos enteros, vegetales, sí se ha probado en pacientes con lupus y se ha visto que a un mayor consumo de fibra, por arriba de 4 a 7 gramos de fibra soluble o más de 14 gramos de fibra insoluble, se ha asociado con una disminución de la actividad de la enfermedad, ¿no? Mediante justamente el atenuamiento de ciertas citocinas proinflamatorias. En cuanto a vitaminas, la vitamina A sí se ha probado en pacientes y también existe una mejor modulación del sistema inmune, un incremento de las células T reguladoras, ¿no? Que están ahí
funcionando en el lupus de manera alterada. En ratoncitos se ha otra vez asociado con disminución de las citocinas proinflamatorias y disminución de ciertos anticuerpos. En pacientes se ha probado la suplementación con vitamina B6, vitamina C y vitamina D, y también se ha asociado con efectos benéficos en la regulación de la inflamación y de la regulación inmunitaria, digamos, ¿no? También se ha probado con vitamina E en pacientes proveniente de semillas de girasol, almendras, cereales, espinacas, espárragos, aguacate. Y otra vez también se encontró una disminución en la producción de autoanticuerpos. Entonces son claves, ¿no?, que nos va dando esta revisión, que nos indican en qué nutrimentos nos tendríamos que enfocar para mejorar los desenlaces y mejorar, modular la activación de este sistema inmunitario y disminuir las citocinas proinflamatorias. Y por supuesto, hay un montón de estudios, todos en ratas, del uso de polifenoles. No todos, hay algunos que están en humanos, y se ha probado con distintos polifenoles, ¿no? Con flavonoides derivados de uvas, de té verde, de menta. Se ha probado con isoflavonas también provenientes de soya, provenientes de espinacas, de ciertas leguminosas, con coles de Bruselas, y otra vez los efectos son exactamente, tienden a lo mismo, ¿no? A regular el sistema inmunitario, a disminuir la producción de citocinas proinflamatorias, a disminuir el estrés oxidativo. Por ejemplo, en humanos sí se ha probado con lignanos provenientes de linaza, de semillas de girasol, de semillas de calabaza, y justamente, fíjense cómo de manera muy interesante se han asociado con disminución en la concentración de creatinina y disminución de la microalbuminuria. Se ha asociado con un incremento en la funcionalidad renal, con una disminución otra vez de las concentraciones de creatinina sérica, mejora en el perfil de lípidos, ¿no? En ratoncitos también ha estado asociado a disminución de la proteinuria y un incremento en la sobrevida de estos animalitos. Otro de los que se ha probado es la cúrcuma, otra vez en pacientes con lupus, y ha resultado en una mejor modulación del sistema inmunitario, y también en modelos animales se ha asociado este uso de cúrcuma con una disminución de la proteinuria y mejor control de la presión arterial. Se ha probado en otros polifenoles como el resveratrol, derivado de uvas, con indolcarbinol, proveniente de crucíferas, y melatonina proveniente de frutas, verduras, aceite de oliva, nueces, y justamente han otra vez mejorado la regulación del sistema inmunitario. De esta revisión, ¿qué concluyen estos autores? Que una dieta rica en vitaminas y minerales A, B6, C, D y E, así como en ácidos grasos mono y poliinsaturados, junto con un consumo adecuado de fibra, de proteína, con una restricción de sodio y un consumo moderado de energía, juega un papel importante en la reducción de comorbilidades y en la prevención de exacerbaciones del lupus. Y mencionan que los polifenoles pueden tener un papel prometedor, ¿no? A través y este consumo de polifenoles lo podemos obtener a través de un adecuado consumo de frutas y verduras, cereales, leguminosas, té y cantidades moderadas de vino. ¿Qué es lo que no deberíamos hacer en pacientes con lupus? Pues que consuman calorías en exceso, que no consuman proteínas en exceso, ¿no? Pero también no hacer una restricción demasiado
severa en cuanto a la cantidad de proteínas. En algunos estudios el uso de isoflavonas se ha asociado con incrementos de la creatinina, aunque no está del todo claro su papel. No deberíamos utilizar L-cannabinina, entonces en pacientes con lupus deberíamos disminuir el uso de germen de alfalfa o todos los derivados de alfalfa, ¿no? Y la taurina parece que tiene un efecto positivo al disminuir el estrés oxidativo y la inflamación. A manera de resumen, ¿qué se podría decir de estas recomendaciones para lupus? Bueno, pues que el uso de omega 3 es favorable, el uso de fibras, isoflavonas, vitamina D, con menos evidencia, taurina, vitamina A, vitamina E, complejo B, vitamina C, selenio y calcio. Y otra de las cuestiones que se ha estudiado en pacientes con lupus es el consumo de cafeína. Aquí tenemos a ciertos pacientes de acuerdo a su consumo de cafeína, desde el grupo 1 que consumían menos cafeína hasta el grupo 4 que son los que consumían mayor cantidad de cafeína. Y vean cómo aquí empezamos a tener asociado la cantidad de cafeína a ciertos desenlaces clínicos propios del lupus, como justamente la nefritis lúpica. Y había un menor porcentaje, un porcentaje más pequeño de nefritis lúpica en aquel grupo de pacientes que consumían la mayor cantidad de cafeína. Entonces parece haber hay una asociación entre el consumo de cafeína y la actividad del lupus, ¿no? Y también tenían un porcentaje de estos pacientes tenían menos anticuerpos anti-DNA, ¿no? Que también, por supuesto, implican una menor actividad de la enfermedad. ¿Qué pasa en la nefritis lúpica? Pues es que no tenemos guías y no tenemos suficiente evidencia de cómo tratar a estos pacientes. Podemos tener pacientes con nefritis lúpica en donde las alteraciones solo sean proteinuria y entonces el tratamiento sería similar a un síndrome nefrótico. Y podemos tener pacientes con nefritis lúpica que no tengan proteinuria o que tengan proteinuria en grados subnefróticos, pero que tengan una disminución de la tasa de filtrado glomerular y entonces aquí el manejo sería un tratamiento similar al que le hacemos con una enfermedad renal crónica o una enfermedad renal crónica avanzada. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Entonces en la proteinuria, en pacientes con proteinuria en grados nefróticos, pues vamos a tener estas principales manifestaciones como hipoalbuminemia, retención de líquidos, expansión del volumen extracelular, hipercolesterolemia, presencia de anemia, hipocalcemia, hipercoagulación. Entonces nuestro objetivo nutricional va a ser enfocado a tratar todas estas complicaciones derivadas de la proteinuria. Mientras que si tenemos a pacientes con una disminución de la tasa de filtrado glomerular, que van a presentar todas estas alteraciones y más propias de la enfermedad renal crónica, pues nuestro tratamiento nutricional tiene que ir enfocado a tratar esas complicaciones, además de modular la inflamación propia del lupus. Entonces, en aquellos pacientes donde su principal anormalidad es la proteinuria, bueno, pues entonces van a ser pacientes que retengan líquidos, entonces hay que controlar el edema. Uno de los objetivos del tratamiento nutricional sería reemplazar los nutrientes que se están perdiendo por orina, retardar la progresión del daño renal, porque sabemos que la proteinuria es uno de los principales factores que hacen progresar y que hacen perder la tasa de filtrado glomerular, y controlar la hipercolesterolemia, que es otra de las principales alteraciones derivadas de la proteína. Generalmente estos pacientes, si no tienen una tasa de filtrado glomerular afectada, tienen menos afecciones al estado de nutrición. Mientras que si tenemos a pacientes con una disminución de la tasa de filtrado glomerular, por supuesto tenemos que controlar todas las complicaciones derivadas de esa disminución de la tasa de filtrado glomerular, también controlar el edema, fíjense cómo el edema va a ser importante en ambos casos, retardar la progresión del daño renal
Y si ya tienen un daño importante o están en clasificación 6, donde hay un daño glomerular en más del 90% de las nefronas, pues entonces prepararlos para el inicio de diálisis. Y aquí sí puede haber una presencia de desnutrición o de desgaste energético proteico importante. Entonces los objetivos son diferentes de acuerdo a lo que esté presentando nuestros pacientes. Si tenemos pacientes donde hay una disminución de la tasa de filtrado glomerular, sabemos que es muy probable que que desarrollen desnutrición o desgaste, y sabemos que el desgaste en la enfermedad renal crónica es altamente prevalente, ¿no? Más o menos entre el 28 y 54% de estos pacientes tienen desgaste energético proteico, y entonces sería otro de las focos, digamos, en los que nos tenemos que hacer cargo, ¿no? El tratamiento nutricional tiene que hacerse cargo de esa otra complicación, además de todas las demás que hemos mencionado, ¿no? Y evidentemente no es lo mismo que un paciente tenga ligera proteinuria y tenga una tasa de filtrado glomerular conservada, a que un paciente tenga macroalbuminuria, proteinuria masiva, con tasa de filtrado glomerular conservada, o bien que tenga macroalbuminuria con una tasa de filtrado glomerular disminuida. Entonces, los objetivos nutricionales van a ser distintos porque las complicaciones en cada caso van a ser distintas. Entonces, el tratamiento nutricional, insisto, tiene que ir enfocado a las características que esté presentando el paciente, al grado de proteinuria, a la tasa de filtrado glomerular y a qué tantas complicaciones está presentando. Entonces, tenemos que siempre evaluar las complicaciones, por supuesto, tener en cuenta el estado de nutrición de nuestro paciente para establecer el tratamiento nutricio adecuado. Y la verdad es que las guías, no tenemos guías para nefropatía lúpica. Tenemos que utilizar las guías que hay, en donde son generales, ¿no? Independientemente de la causa de la enfermedad renal crónica, pues nos dan ciertas guías en cuanto a calorías, proteínas, fósforo, potasio, sodio, etc., ¿no? Entonces son, pues, en lo que podemos basar nuestro tratamiento. ¿Qué tenemos en cuanto a requerimiento calórico? Pues va a depender de qué objetivo nutricional y cómo esté nuestro paciente. Si nuestro paciente con lupus que desarrolló nefritis lúpica es una paciente o un paciente con sobrepeso, obesidad, esta propia exceso de grasa va a favorecer la inflamación, va a aumentar la actividad del lupus, y entonces podría afectar los desenlaces clínicos. De tal manera que nuestro objetivo aquí sería que bajaran de peso y llegaran a normopeso. Pero también puede haber el otro extremo, en donde puede haber pacientes que ya hicieron enfermedad renal crónica, que tienen desnutrición o que tienen desgaste, que también tienen inflamación por la propia patología inmunológica, y esto condiciona mayor actividad de la enfermedad. Esta desnutrición e inflamación está relacionada con la epidemiología inversa, en donde si están muy desnutridos o tienen muy bajo peso, tienen peores desenlaces clínicos, y entonces aquí el objetivo sería totalmente distinto. Aquí sería aumentarlos de peso, con el objetivo de llegar a un índice de masa corporal, en ambos casos, de entre 23 y hasta 25 kilogramos sobre metro cuadrado. Otra vez, ¿cómo se relaciona el estado de nutrición con la actividad del lupus? Bueno, aquí se probaron diversas tamizajes, herramientas de evaluación, y vemos cómo tanto el índice pronóstico nutricional como el CONUT se relacionaron significativamente con el índice de actividad lúpica. En el caso del índice pronóstico nutricional, fue una relación inversa, es decir, a mayor desnutrición que tuvieron los pacientes, mayor era el índice de actividad. Y fíjense cómo, de manera importante, las pacientes que tenían estas dentro de la clasificación histológica clase 3 y sobre todo clase 4, eran las que tenían un menor puntaje dentro del índice pronóstico nutricional. Es decir,
Las pacientes que tienen clasificación 4 son las que van a estar más afectadas en su estado de nutrición, van a tener más desnutrición en comparación con el resto de las clases. Y esto es importante justamente porque aquellas pacientes con un índice pronóstico nutricional bajo tenían menor sobrevida en comparación con las que tenían un índice pronóstico nutricional alto, ¿no? Entonces, ¿cuánto es lo que recomendamos de energía? Pues va a depender del objetivo nutricional que busquemos, ¿no? Si tenemos a pacientes con sobrepeso, obesidad, pues hay que bajarlos de peso y podemos dar de 25 a 28 kilocalorías por kilogramo al día, siempre calculando con peso ideal. Si necesitamos mantener, podemos dar 30 kilocalorías por kilogramo de peso al día, y si necesitamos subir de peso a aquellos pacientes con desnutrición o desgaste, pues podemos dar hasta 35 kilocalorías por kilogramo de peso al día. Ojo, es muy importante tanto que no estén con sobrepeso o obesidad como que no estén con desnutrición, y porque ya hablábamos de la restricción calórica que favorece una menor actividad de la enfermedad. Y al respecto, estos dos estudios justamente evaluaron la restricción calórica. Este primero es otra vez, los dos son no en pacientes, sino en ratoncitos. Y entonces, en este primero se vio que la restricción calórica condujo a la supresión de la enfermedad y estaba acompañada por la disminución del factor de crecimiento derivado de plaquetas, y esto estaba asociado a su vez con menor proliferación mesangial. Entonces, la restricción calórica puede tener efectos benéficos, ¿no? Entonces, en aquellos pacientes con sobrepeso o obesidad se podría hacer una restricción calórica que podría beneficiar al desarrollo de la enfermedad. Este otro estudio de hace 2 años, en donde se evaluó el ayuno intermitente, se vio que justamente esta práctica de ayuno intermitente exacerba la nefritis lúpica mediante el incremento de la formación de complejos autoinmunes. Entonces, si vamos a hacer una restricción calórica, no la podemos hacer mediante el ayuno intermitente, porque ya vimos que tiene efectos nocivos. La restricción calórica en estas pacientes debería ser de manera constante todos los días y no con estas técnicas de ayuno intermitente. En cuanto a la cantidad de proteínas, va a depender otra vez que esté presentando nuestros pacientes. Si tiene proteinuria y una tasa de filtrado glomerular conservada, se pueden dar de 0.8 gramos por kilogramo de peso al día, más los gramos de proteinuria que tenga, sí, solo si la proteinuria es mayor a 3.5 gramos por día. En dado caso que la tasa de filtrado glomerular esté disminuida, pero no haya proteinuria masiva, es decir, la proteinuria no esté en rangos nefróticos, damos una recomendación de 0.6 a 0.8 gramos por kilo de peso al día de proteínas. Y si ya nuestros pacientes requieren de diálisis, ya sea diálisis peritoneal o hemodiálisis, las guías CADIGO del 2020 indican que independientemente del tipo de diálisis se puede dar de 1 a 1.2 gramos por kilo de peso al día, con una buena cantidad de proteína vegetal porque tiene menos efectos renales. Otro de los puntos importantes es hacer una buena restricción de sodio, porque ya vimos que tanto en proteinuria como en disminución de la tasa de filtrado glomerular, una de las complicaciones justamente es la retención de líquidos y formación de edema. Y se ha visto que un incremento en el consumo de sodio también está asociado a un mayor riesgo de mortalidad. Aquí en el cuarto cuartil de consumo de sodio eran los que más mayor riesgo de mortalidad tenían. El exceso en el consumo de sodio se ha relacionado con incremento en la presión arterial, con incremento en la resistencia al bloqueo del sistema renina-angiotensina, con hiperfiltración glomerular, y fíjense, con un incremento en la excreción de proteínas por orina. Entonces, si no hacemos una buena restricción de sodio en estas pacientes, vamos a perpetuar la proteinuria y, por lo tanto, la progresión a estadios finales. También favorece el estrés oxidativo, y como favorece la retención de líquidos, entonces, a su vez, habría hipertrofia ventricular izquierda y expansión del volumen extracelular, insuficiencia cardíaca congestiva, etc. La recomendación, ¿a cuánto deberíamos restringir el sodio? A menos de 2.300 miligramos de sodio.
mediante las recomendaciones que ustedes perfectamente ya conocen y qué alimentos deberíamos de evitar en estas pacientes. Al respecto, tenemos este estudio donde se evaluaron a 13 pacientes con nefritis lúpica, con una proteinuria persistente que ellos denominaron como aquello que tuviera más de 1 gramo de proteinuria al día, y dieron un tratamiento renoprotector, en donde se utilizaban medicamentos, se inducía a cesar el hábito tabáquico, visitas médicas continuas y dieta, donde la dieta justamente se basaba principalmente en la restricción de sodio. Y entonces vemos cómo después de 3 meses en estos 13 pacientes, donde se les dio el tratamiento renoprotector, acuérdense que todos estaban con proteinuria persistente. Después de 3 meses ya solo, bueno, había disminuido el 61.5%, todavía tenía proteinuria persistente, pero fíjense cómo había disminuido los gramos, la proteinuria en 24 horas, pasó de 2.26 a 0.88. No podemos decir que solo sea por la dieta porque era un tratamiento en conjunto, pero bueno, un tratamiento que incluya una dieta con restricción de sodio puede tener buenos efectos, ¿no? Y también la actividad lúpica tuvo una diferencia, una disminución significativa. Otra de las cosas que se han probado, y ya estamos por acabar, son los lignanos provenientes de la semilla de linaza, y estos lignanos son precursores de esta molécula que es muy difícil de pronunciar, que la vamos a llamar SDG, y esta SDG se ha asociado con ciertos desenlaces de la nefritis lúpica. Entonces el SDG proveniente de estos lignanos de semilla de linaza principalmente, van a retrasar la aparición de la proteinuria, están asociados con la preservación de la tasa de filtrado glomerular y con la disminución de la inflamación renal. Este es de los pocos estudios que tenemos justamente en cuanto a semillas de linaza en pacientes con nefritis lúpica. Fue un ensayo clínico aleatorizado en inicialmente 23 pacientes. Fue un estudio cruzado en donde durante 1 año se les dieron 30 gramos de semillas de linaza y después el año siguiente fueron controles. Entonces, de estos 23 pacientes, solo 9 se adhirieron correctamente al tratamiento, que son los que se presentan en esta tabla en relación a las concentraciones de creatinina sérica y de microalbuminuria. Y entonces, fíjense cómo a nivel basal, la creatinina sérica estaba en 0.97 y en los controles 1.03. Después del uso de semillas de linaza, la creatinina sérica bajó a 0.94 y fíjense cómo también hubo un cambio en la microalbuminuria. Basal era de 38.9, en los controles 50.8, después del uso de las semillas de linaza bajó a 27.6 y esto, tanto la creatinina sérica como la microalbuminuria fueron estadísticamente significativos estas disminuciones. Y aquí en esta tabla 4 podemos ver que los 9 pacientes que se adhirieron al uso de estas semillas de linaza en comparación con los que no quisieron entrar al estudio, o bien que salieron del estudio, que fueron 21, vean cómo las concentraciones de creatinina fueron muy distintas. En los que se adhirieron al tratamiento con linaza, tenían una concentración de creatinina de 0.94, mientras que los que no siguieron ningún tratamiento con las semillas de linaza tenían una creatinina sérica de 1.4. Otra de las de elementos que se ha utilizado es la cúrcuma, que ya la habíamos mencionado. Esto es en ratoncitos. Y vean cómo a los ratoncitos que les dieron cúrcuma en comparación con los controles, que es esta línea punteada, es el grado de proteinuria, perdón, la línea punteada son los de cúrcuma y los controles es la línea continua. Y entonces vean cómo los controles tienen un incremento en la proteinuria en comparación con el grupo de la cúrcuma. Y también los ratoncitos que recibieron cúrcuma después de 32 semanas,
tenían menores niveles de anticuerpos anti-DNA en comparación con el grupo de los controles. Y de este lado podemos ver el score de daño glomerular, que vemos que es menor en los ratoncitos que recibieron cúrcuma en comparación con los controles. Todos estos efectos benéficos de disminución de anticuerpos, de disminución de proteinuria y de disminución de daño glomerular parece estar mediado o modulado por la actividad de las células T reguladoras. Entonces parece que la cúrcuma modula, ¿no? Hace que actúen correctamente estas células T reguladoras, y esto a su vez tiene todos estos efectos benéficos a nivel renal, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué nos llevamos a casa? Pues que la fisiopatología del lupus comprende complejas interacciones multifactoriales que incluyen factores genéticos, ambientales. Las alteraciones en los mecanismos de regulación inmunológica son importantes factores para el desarrollo del lupus, pero hay factores ambientales, dietéticos, la presencia de virus y el entorno hormonal, principalmente los estrógenos, que son necesarios para el establecimiento de la enfermedad. En lupus, llevar una dieta recomendable, rica en frutas, verduras, proteína vegetal, leguminosas, frutos secos, con moderada restricción calórica para lograr un peso saludable, disminuye el riesgo cardiovascular y aumenta la calidad de vida de los pacientes. En nefritis lúpica, con pacientes que tengan una tasa de filtrado glomerular por arriba de 60 mililitros por minuto, se puede realizar una restricción calórica solo si es necesario, y probablemente en estadios más avanzados, aunque no tenemos evidencia científica, solo es esto de la práctica clínica. En estadios avanzados, probablemente no hacer una restricción tan severa de calorías, justamente porque son pacientes que tienden a la desnutrición. Adecuar el consumo de proteínas de acuerdo a las manifestaciones que tenga nuestro paciente, si tiene proteinuria en grados nefróticos o si tiene disminución de la tasa de filtrado glomerular. Parece ser muy conveniente hacer una adecuada restricción de sodio, y algunos alimentos que podemos introducir en los planes de alimentación de nuestros pacientes, que por su contenido de fitoquímicos, polifenoles, lípidos, pueden coadyuvar al manejo de la nefritis lúpica, como podrían ser las semillas de linaza, omega 3, cúrcuma, un buen contenido de frutas y verduras que nos va a proveer de vitamina A, C, complejo B, también incluir alimentos que proveen vitamina D, y darle una gran diversidad de estos alimentos a la dieta, pues nos va a proveer de distintos polifenoles y fitoquímicos. Y la verdad es que faltan muchos estudios en esta población, y sobre todo en individuos, en personas, no solo porque tenemos mucha evidencia en modelos burinos, pero no en pacientes. Entonces nos faltan muchos estudios para tener un panorama pues más claro acerca del tratamiento nutricional adecuado en la nefritis lúpica. Y pues muchas gracias por la paciencia y por haber aguantado esta charla que se hizo tan larga.